A lo largo de su trayectoria ha tenido diferentes cargos, los cuales han sido socia fundadora de OWIT AC, Organization of Women International Trade en Monterrey, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Reynosa, afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 2005. Fue vicepresidenta y expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Reynosa AC. Ha sido catedrática en la Universidad Instituto de Ciencias y Estudios Superiores Siglo XXI e Instituto Internacional de Estudios Superiores de las materias de impuestos, contabilidad y legislación aduanera. Ha participado como asesor de operaciones de comercio exterior y agencia aduanal en la importadora Bonlow y contadora pública independiente en Herbert Science Consult SC, y actualmente se desempeña como presidenta electa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A continuación me gustaría presentar a Carlos Vargas Durán. Es abogado y notario con especialidad en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho Tributario de la Universidad para la Cooperación Internacional. Se ha desempeñado como miembro de la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo y ha participado en la redacción de propuestas de reforma al sistema tributario costarricense. Con 19 años de laborar para el Ministerio de Hacienda, actualmente es el director general de Tributación de Costa Rica. Carlos sería equivalente a nuestro jefe del SAT. Arturo Herrera es el gerente del área de la Unidad del Sector Público para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Arturo tiene una amplia experiencia en el sector público mexicano. Comenzó su carrera en el Ministerio Nacional de Finanzas y más tarde en el Gobierno de la Ciudad de México. Se desempeñó como director general de Administración Financiera y luego como secretario de Finanzas. Ha sido profesor en el Colegio de México y en el Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York, donde realizó sus estudios de doctorado. Bienvenido, gracias, Arturo. Raúl Zambrano, gracias por acompañarnos. Raúl es ingeniero en sistemas, originario en la ciudad de Quito, Ecuador. Ha dictado cátedra en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito, así como seminarios en la Escuela de Administración de Hacienda Pública en Caracas y la Universidad del Externado en Bogotá. Ha dirigido equipos internacionales multidisciplinarios en proyectos de modernización ejecutados por el SAT en 7 países y ha participado desarrollando y evaluando sistemas de información como consultor del SAT, el BID o CARTAC en admisiones tributarias y aduaneras en más de 10 países. Actualmente es director de Asistencia Técnica y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Raúl, bienvenido. Muy bien, pues el tema de hoy es muy interesante porque nos toca hablar, ya hemos hablado durante todo el día de ayer sobre los cambios de la tecnología y cómo ésta está impactando a las administraciones tributarias y al gobierno en general, pero hay un factor que es igual o más importante claramente para que este cambio que se está llevando a cabo realmente tenga el efecto que las administraciones tributarias desean, y tiene que ver con el capital humano. Y la pregunta que tenemos que hacernos de alguna manera es: ¿qué pasa cuando las administraciones tributarias realizan un cambio de tecnología? Pues cualquiera que ha hecho cualquier actualización e innovación tecnológica sabe que típicamente implica un cambio en procesos, implica un cambio en estructura, implica un cambio en sistemas, implica un cambio en la forma en la que se presta un servicio a los contribuyentes. No es un tema menor, todo el mundo hemos estado o hemos participado o conocemos del tema famoso de decir cuál es en este caso lo que los americanos llamarían change management, y en este caso es el cambio interno que se tiene que hacer en una organización para aceptar esas modificaciones. Cambiar un sistema por sí mismo no es suficiente, tenemos que cambiar toda una cultura organizacional, y ese es el tema que tenemos central hoy. Y hay muchos puntos muy interesantes, y yo pediría, voy a hacer algunas preguntas abiertas para que ustedes, panelistas, nos apoyen por favor con su opinión, con sus comentarios y sobre todo con su experiencia. Primera pregunta que quiero poner en la mesa es: ¿qué sucede en una administración tributaria particularmente cuando viene un cambio de una tecnología disruptiva, generalmente que pudiera implicar que haya afectaciones a las personas porque hay jefes de unidades, jefes de zonas, de áreas que podrían sentirse afectados porque ese cambio podría hacer que el trabajo que están llevando a cabo al día de hoy deje de hacerse, y que al momento de automatizar sencillamente pues pudieran poner en riesgo su unidad administrativa, aunque haya una mejora general para la organización? Sí. ¿Quién quisiera tomar esta primera pregunta? Adelante, por favor. Bueno, en realidad cuando se procura realizar una mejora en los procesos internos y externos de la administración tributaria, al menos desde nuestra perspectiva,
iniciamos con un proceso de revisión del proceso en sí, de la función, ver cómo lo integramos con toda la gestión tributaria, cuál es su participación, pero sobre todo integrar a las personas que realizan esa actividad para no solo vencer la resistencia al cambio, sino el temor al cambio, porque yo creo que eso se traduce en un temor al cambio, ver cómo me afecta a mí en lo personal ese cambio, como funcionario de la administración tributaria. Y ese mismo involucramiento, ese mismo sentido de pertenencia en el proceso de mejora de la gestión tributaria, pues le permite al funcionario ir tomando conciencia de que esos procesos que se están mejorando, porque las herramientas tecnológicas pues son herramientas que nos permiten evolucionar y mejorar el proceso y el servicio que la ciudadanía está esperando de nosotros. Genera dos cosas. Primero, el vencer esa resistencia. Segundo, que la gente se prepare para poder dar asistencia a los que van a ser usuarios de los sistemas, de los servicios. Y finalmente, ya como la administración como un todo, pues visualizar cuáles son las alternativas y cuál es la capacitación al interno que tienen que tener los funcionarios que eventualmente podrían dejar de hacer alguna función para utilizarlos en otra función que pueda ser acorde con sus capacidades. Porque lo cierto es que las necesidades de las administraciones son cada vez más fuertes, las exigencias son cada vez más fuertes. El recurso humano, dada la situación económica, al menos en nuestro país imperante, significa que se limita mucho el recurso humano, y entonces nos permite generar una mejor asistencia, una mejor atención, un mejor cumplimiento de las metas y fines de la administración tributaria y reenfocar la labor que realizan estos funcionarios en otras áreas que igualmente son necesarias para la administración. Correcto, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta un poquito más álgida y yo creo que vale la pena que toquemos los temas que a veces pueden considerar un poquito medio tabús. Cuando se hace una reingeniería, una actualización informática, se dejan de hacer tareas manuales, y cuando hay tareas manuales que permiten que la gente que participa en esas tareas manuales tenga el poder de su firma, la autorización de un trámite, como puede ser una devolución, como puede ser un trámite que puede estar bajo mi control y no en el sistema, al momento que queremos hacer esa actualización, pues la gente puede decir, oye, a lo mejor yo tenía aquí un negocito de autorizaciones y llega a este sistema y empiezo a ver que puedo empezar a perder esa capacidad que tenía para poder hacer mi propio negocio. Digo, y esto yo creo que no lo podemos tapar y decir que no existe. Hay casos, yo recuerdo de algunos donde el tema en el registro público de propiedad de un estado que no quiero mencionar, llegar con el folder verde significaba que ese trámite iba a ser más rápido que otros. Si llegabas con el folder azul, pues no llegabas con el mensaje correcto. Cuando se hace automático, luego desde mi casa, pues no hay folder verde, no hay azul, no hay anaranjado. ¿Quién pudiera tomar, por favor, esta pregunta que también es interesante? La pregunta es, ¿cómo podemos entender que esa resistencia al cambio no solamente está en el alcance de lo que es un proceso de cambio, sino también inclusive de tratar de evitar procesos indebidos, digamos, dentro de la administración tributaria? Es parte yo creo que de los gajes del oficio, ¿no? Y es un tema central para las administraciones tributarias. Yo creo que había una idea equivocada en el pasado, en el sentido de que cuando el contribuyente iba a pagar directamente a una ventanilla, el dinero estaba en ese momento entrando a las arcas del Estado, ¿no? Lo que era menos obvio es que el hecho de que el dinero estuviera físicamente en una oficina del gobierno no quería decir que estuviera en las cuentas del gobierno, ¿no? Y después había que hacer una serie de pasos, llevarlo con compañías de traslado de valores, etcétera, donde eventualmente se iba a hacer un depósito a cuentas del gobierno, ¿no? Entonces, lo que este fenómeno ilustra es que un proceso de un pago directo eliminaba todos estos canales, pero además las posibilidades de corrupción, ¿no? Entonces, esto lleva a dos temas distintos, ¿no? Uno es cómo se hace el proceso, ¿no?
O sea, cómo se diseña y cómo se implementa. En el Banco Mundial hemos visto muchos ejemplos en donde el diseño de estas cosas tiene que hacerse con consultas, pero con consultas muy discretas para evitar resistencias. Y después, cómo se adaptan los cambios hacia ello, ¿no? Y la resistencia puede ser no nada más porque puede haber cierres a las posibilidades de corrupción, sino porque puede haber problemas de funciones que ya no existirían, que es un poco lo que sería tu pregunta anterior. Déjenme darle un ejemplo de esto segundo y regreso a tu pregunta, ¿no? Hay básicamente 3 tipos de sistemas fiscales que se han venido modernizando y sistematizando en los últimos 20 años. Los primeros, curiosamente, no fueron necesariamente los tributarios, sino fueron los presupuestales, lo que se llama los SIAF, los sistemas integrales de administración financiera. Después los sistemas de tesorería que estaban a ellos y los tributarios. Cuando se hizo una sistematización de los sistemas de tesorería en Indonesia, y Indonesia es un país muy grande, de hecho es el doble de México, tiene más de 200 millones de habitantes y está físicamente en miles de islas. Al pasar de un sistema presencial de tesorería a un sistema electrónico, una pregunta es: ¿qué va a pasar con los 15,000 trabajadores de la tesorería que estaban allí? Y primero no se necesitaba la presencia regional. Yo creo que fue una reforma que fue exitosa a medias, porque si uno revisa cómo funciona hoy la tesorería de Indonesia, sigue teniendo 15,000 trabajadores a lo largo del país, a pesar de que todo se podría gestionar a través de una cuenta, de una cuenta bancaria, ¿no? Pero regresando ahora a tu pregunta y a la motivación inicial, hay una frase muy conocida de un economista monetario que puede ser una extensión a una analogía a la lucha de la corrupción. Él decía que la historia de la innovación financiera era la historia de cómo darle la vuelta a la regulación bancaria, ¿no? Las cuentas maestras, el equivalente a lo que se llama la cuenta maestra en México, se iniciaron en Estados Unidos para darle la vuelta a una regulación que impedía pagar tasas de interés en las cuentas de cheques, ¿no? Entonces se ligó una cuenta de cheques a una cuenta de ahorro. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando se cierra un canal, se encuentran otras fuentes potenciales, ¿no? Entonces hay que estar buscando los temas de innovación. Finalmente yo concluiría por decir que estos temas requieren decisión. Efectivamente va a haber resistencias y efectivamente va a haber algún tipo de conflicto. Y hay 2 vías. Una, la vía de evitar el conflicto y permitir que las cosas transcurran como venían transcurriendo, o hacer los cambios que se necesiten hacer, ¿no? Y los ejemplos que hay en México no son ni cercanos a los riesgosos que puede haber en otros países. Hace cerca de 5 meses un año tal vez, teníamos una discusión con el entonces director de la DIAN, la agencia tributaria de Colombia, y él me explicaba, decía, bueno, en la parte de aduanas, dice, hay diversas formas de ver los problemas de aduana. Para algunos países los problemas de aduana es un problema de recaudación, ¿no? Para otros países es un problema de logística, como asegurar que la aduana sea lo suficientemente flexible para que las mercancías pasen. Dice, pero para otros países como Colombia es un problema de seguridad, ¿no? Y los problemas de corrupción que pudiera haber en una agencia tributaria como esta no son nada más de resistencia, sino puede haber temas de violencia, ¿no? No es infrecuente, por ejemplo, en países como Colombia, que cuando los directores terminan, se les da después un cargo diplomático para sacarlos del país, ¿no? Entonces, no es un tema trivial, pero yo creo que es un tema que tiene que ver con el día a día en este tipo de... Correcto, muchas gracias. Quiero platicarles ahí una historia familiar. Tengo un hijo de 17 años y tiene como 4 computadoras ahí en su escritorio. Y siempre lo ves que está metiendo y haciendo de repente cosas de código y la gente me pregunta, oye, tu hijo le fascinan las computadoras como casi todos los chavos de la edad, ¿no? Y me dicen, ¿y qué tiene pensado estudiar? Le digo, pues no sé, tengo 2 opciones según yo. O va a ser ingeniero aeroespacial para la NASA o va a ser contador público titulado y fiscalista. No sé cuál de las 2, todavía no me ha dicho. Y esto viene un poco a colación con la siguiente pregunta. La preparación de la gente, los que venimos de otra generación, cuando vemos las carreras administrativas, particularmente tema de contabilidad y similares, el insumo que nos daban en materia
de informática realmente pues era muy limitado, ¿no? Aprender a usar el Word, el Excel, algunas cosas, pero realmente cuando hablamos hoy de los temas como en el SAT se tiene que hablar del XML, yo digo es como chupacabras, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo había visto. Hasta que finalmente ya empezamos a entender que existen otros lenguajes que tenemos que empezar a conocer. ¿Cómo ven ustedes el tema de la preparación de la gente que tenemos en las administraciones tributarias, pero no solamente en eso, sino de los que interactúan con la administración tributaria y cómo preparar, que es un buen punto que ya has comentado, Carlos, cómo preparar a nuestra gente en la administración tributaria para poder además ser el asesor de las personas que llegan ahora a tributar con medios electrónicos? Yo podría hablar de la parte que está del otro lado de la administración tributaria. Creo que en este panel soy del área independiente, a diferencia de nuestros demás panelistas que pertenecen al sistema de administración tributaria de los países que están representados, y bienvenidos. El haber estudiado contador público hace ya varios años, como la mayoría de los que estamos aquí, pues no nacimos con esa cultura digital. Entonces, cuando se dio el cambio de la administración tributaria al primero las declaraciones electrónicas, en la factura electrónica, en el ámbito contable, pues sí nos dio un poco de preocupación, de temor, porque no somos nativos digitales. Tuvimos que aprender no solo a usar las computadoras, sino a capturar esta información que nos estaban requiriendo las administraciones en unos programas que nos estaban ya dando, y la verdad fue un poco difícil. Pero tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar preparados para lo que viene, que ya está aquí y que no hay manera de que se detenga. Los contadores públicos ahora no solo debemos saber nuestras materias básicas como contadores, como la contabilidad, finanzas, costos, impuestos, sino además saber computación, saber de sistemas, trabajar en la nube y enviar información en archivos que hasta hace algunos años pues era desconocido para nosotros. Sin embargo, nuestra profesión, al igual que todas, pues nos exige el reto de estar actualizados constantemente y obviamente en beneficio de una mejor recaudación y una mejor interacción con nuestras autoridades. Finalmente, el contador público es la persona que está entre la autoridad tributaria y el contribuyente. Necesariamente tenemos que entenderle para hacerle el conocimiento de los usuarios de nuestros servicios y poderle dar al servicio de administración tributaria, en este caso a los gobiernos estatales y federales, pues la información que nos la están pidiendo, pero además en las formas que nos las están pidiendo, ¿no? Que esto es lo nuevo dentro de estos 5 años para acá en el tema de contabilidad. Gracias. Raúl, en la administración tributaria se ha buscado trabajar en un proceso de desarrollo de personal y en algunos casos se cuenta con una carrera profesional dedicada para el servicio tributario. Caso particular también lo tenemos en México en el SAT. ¿Qué nos puedes comentar de tu conocimiento en el resto de los países de Latinoamérica, participación en el SAT? Buenos días. Yo quisiera recordar un poquito las charlas de ayer para contextualizar. El jefe del SAT ayer, al final, cuando nos comentaba de su libro, nos contó de una cantidad de proyectos exitosos que, vistos hoy, pues nos parecen hasta normales, ¿no? Si tratamos de regresar tal vez 10 o 12 años atrás, imaginar que la factura electrónica, como está en algunos países de América Latina, podría ser cierto, habría sido calificado más del delirio de unos locos que de una posibilidad real, ¿no? Pensar que toda la información, todas las transacciones están aquí, es verdad. Rufino ayer nos comentaba que la importancia de la inmediatez en la atención y cómo eso se vuelve cada vez una demanda más exigente de parte de los contribuyentes. Vinicius nos decía, voy a decir algo que no les va a gustar, pero hay que simplificar las cosas, dejar de pedir aquello que ya tenemos. Pero toda esa historia de éxitos que demuestra que no solo la tecnología que ha estado disponible lo ha permitido, sino que las personas dentro de la administración, administradores tributarios, han tenido el coraje, han tenido la osadía, la voluntad y las ganas de implementar esos procesos disruptivos, si se quiere, son exitosos. Pero al mismo tiempo, mientras Rufino nos habla de la inmediatez, de la necesidad de inmediatez, es probable que alguien
a lo mejor en una localidad en Almería, cuando vea un caso diga, yo total tengo 3 o 4 años, porque el tiempo de prescripción que se le atribuye a un tributo es ese, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, vamos a no volver a solicitar aquello que tenemos y a dejar de pedir libros que podemos construir con la información que tenemos, otro colega puede decir, sí, pero por si acaso, ¿por qué no lo pedimos de todas maneras? Alguien puede sorprenderse con la enorme cantidad de información, enorme, voluminosa, que tenemos hoy, billones de registros, y un fiscal que lleva tal vez 20 o 25 años trabajando en la administración pública, en la administración tributaria de su país, con un proceso en el que tiene que llegar al contribuyente, solicitar un muestreo de facturas, verificar si esas facturas fueron registradas correctamente en un libro para de ahí seguir a sus conclusiones, y de pronto se encuentra con una cantidad de billones de registros con los que realmente no sabe qué hacer, pues se encuentra en una dificultad enorme. En ese contexto, las administraciones tributarias en muchos de nuestros países han hecho un esfuerzo por crear o por consolidar una carrera que permita darle una estabilidad importante a la administración, saludable, porque asegura que el conocimiento se quede en la casa, asegura que resista a la administración, que tenga madurez a los cambios políticos naturales, a situaciones de coyuntura, una razonable competencia con el mercado laboral. Pero esa presencia de esa enorme carrera puede significar que en algunas administraciones el último ingreso masivo de personal tenga hoy 15, 18 o 20 años. Son personas que pueden haber llegado a encontrar una posición bastante cómoda en su silla. Y eso nos hace pensar en el reto enorme de los administradores tributarios, de aquellos que tienen la osadía y el coraje de implementar este tipo de procesos, de que tienen que generar el cambio también dentro de la organización y particularmente en el recurso humano. Hemos hablado aquí el día de ayer de una cantidad de procesos exitosos, pero no hemos mencionado mucho aquellos que han fracasado y que no son pocos. Tratar de sacar información de las bases de datos con procesos de inteligencia de negocios, hay enormes inversiones con muy poquitos resultados en muchos de nuestros países, porque alguien pensó que a partir de esos billones de registros, comprando una herramienta, uno le puede hacer un select mágico que dice cómo mejoro el cumplimiento tributario, y pues de ahí no sale nada. Es necesario formar a la gente, y eso significa, en mi opinión, cuando menos 2 cosas. La una, desarrollar permanentemente nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos en esos desarrollos, mientras se va oxigenando a la administración, por el otro lado, incorporando gente más joven, gente que tiene estas aptitudes tal vez más naturalmente, de manera frecuente, y motivando el cambio de cultura, el cambio permanente de acción. Una experiencia que comparto con ustedes muy reciente del estado de Washington, en Estados Unidos, implementaron hace poco la atención vía chat, soportada por las mismas personas que atienden el call center, un par de esas personas. Hoy la productividad de esas personas es 7 veces mayor, porque consiguen, medido, ¿no? Consiguen realizar, por ejemplo, atendimientos vía chat en multitarea. Al mismo tiempo están desarrollando. Es decir, se puede, con personas que tienen 20 años, conseguir esos cambios de autoridad, pero no es sencillo, ¿no? Y existen muchas presiones para que eso no ocurra. Y a veces ese efecto de la carrera tributaria no solo trae beneficios, puede traer un rezago que tienen que vencer. Gracias Raúl. Carlos, tú comentabas que el tema es, cuando se hace este tipo de cambios, la gente tiene que asesorar al contribuyente y tiene que ser el primero en adoptar ese conocimiento. Y hablando de ese cambio y ese conocimiento, los perfiles que hoy requiere una admisión tributaria, pues empiezan a ser diversos. Vamos a ver un tema de cambiar el chip de las personas, de lo que acostumbraban a hacer en documentos que llegaban con declaraciones, estar revisando una por una, sumas, restas, la calculadora aquí al lado, y ahora empieza a ser un mundo electrónico de verificaciones,
y de repente te encuentras con que tienes toneladas de información que tienes que procesar. Entonces yo veo aquí como dos temas que hay que abordar. Uno es la forma en la que debemos de cambiar el chip a nuestra gente para poder atender y poder asesorar al público, y el otro es el interno de nuevas competencias que se requieren, estadísticas, actuariales, matemáticos, ingenieros. De hecho, si vemos, yo creo que la mayoría de las administraciones tributarias no forzosamente tienen un contador a la cabeza. Hay economistas, hay actuarios, hay matemáticos, hay ingenieros, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión respecto a qué debe de pensar una administración tributaria para poder aceptar desde su cabeza el cambio de cómo debemos de profesionalizar con nuevas profesiones, con nuevas tareas una administración tributaria? Bueno, empezando por mí porque soy abogado, no soy contador. Vamos a ver, la dinámica del mundo actual, de la situación estamos viviendo en este momento, y las exigencias de los usuarios de los servicios de la administración, que nos piden sistemas que sean fáciles, que sean rápidos, que sean seguros, tanto para el contribuyente como para quienes desde adentro de la administración los están utilizando, que sean adaptables, significa que el perfil del funcionario tributario también tiene que adaptarse a ese cambio, y ya no necesariamente tiene que ser un perfil encajonado en una profesión específica. Lo que requerimos es un perfil de un funcionario versátil, que tenga una capacidad de asimilación del cambio muy rápida, y eso pues con los que ya estamos adentro pues hay que irlo gestionando, hay que irlo motivando, hay que ir capacitando a las personas para que puedan adaptarse a utilizar esas herramientas. Y también en los procesos de selección hay que tomar en cuenta estas aptitudes para que nosotros podamos ir contando cada vez más con personal adecuado a esas exigencias. Ahora comentaba, el cambio no solo es necesario motivarlo y gestionarlo a lo interno, sino también a lo externo, porque al final las administraciones lo que somos entes de servicio, ¿verdad? Servicio al Estado y servicio a los contribuyentes, y los primeros que van a venir a consultar, como lo planteaba acá Leticia, los primeros que van a venir a consultar ante algún cambio son los contribuyentes. En el caso nuestro, de un estudio de costos de transacción tributaria, pudimos evidenciar que el 67% de los contribuyentes acude a un asesor externo porque no tiene tiempo de venir a la administración a realizar sus gestiones. Y en el caso de si ese asesor externo es un contador público, el 85% de esos contadores realizan sus consultas en línea. Entonces eso significa que nuestra forma de comunicarnos, se planteaba en el panel de ayer al mediodía más o menos, nuestra forma de comunicarnos con los contribuyentes tiene que también dinamizarse, tiene que utilizar herramientas como el chat, herramientas de autoconsulta de los contribuyentes, y eso significa que los funcionarios de las administraciones tienen que estar en capacidad de poder contribuir a que ese cambio sea exitoso para que pues todos nos podamos beneficiar de esas. Gracias. Por favor, Arturo. Si pudiera agregar algo, que en los últimos años yo creo que la profesión más inusual que ha venido irrumpiendo en los temas tributarios, y esto les va a sonar tal vez raro, ha sido lo de los psicólogos, ¿no? El uso de los, en colaboración estrecha con los economistas, en algo que se llama la economía del comportamiento. El uso de la información masiva lo que ha permitido es hacer estudios donde se pregunten bajo qué condiciones y por qué razones pueden pagar o no los contribuyentes. Antes el problema era identificar quiénes eran los deudores y hacerle llegar un requerimiento. Lo que se está estudiando ahora es bajo qué circunstancias responden o no al requerimiento. Entonces te voy a dar un par de ejemplos. Este es un estudio que se inició, uno de los estudios pioneros se hicieron en el Reino Unido, y mandaron dos tipos de cartas en una colaboración entre psicólogos, economistas y estadísticos, ¿no? En una técnica que se llama en inglés Randomized Control Trial, que son estudios aleatorios. Entonces básicamente lo que hacían es
al mismo tipo de contribuyentes se les enviaban dos tipos de cartas diferentes donde los combinaban a pagar, ¿no? Te voy a decir cuáles fueron los resultados del Reino Unido y te voy a decir cuáles son los resultados que hemos encontrado hasta ahora en América Latina. Los dos tipos de cartas en el Reino Unido, una era donde se le decía el 80% de la gente en tu colonia está al día en el pago de impuestos, ¿no? Tus impuestos se utilizan para hacer este tipo de obras, etcétera, te combinamos a que pagues. El otro tipo de carta iba redactada en el sentido de usted nos debe, lo acabamos de detectar y tiene 30 días para pagar. En el Reino Unido, la carta amable fue la que tuvo mucho mayor respuesta. Y los resultados parecen apuntar a que se apela a una especie de norma social, en el sentido de que si todos están pagando, la gente tenía que pagar. Estudios preliminares para América Latina con tipos de experimentos similares, en particular algunos estudios preliminares para México, que después tal vez demos a conocer, apuntan al opuesto, ¿no? No es la norma social, sino es el hecho de que se le dice, se fue identificado. Y puede haber muchas razones de esto. Una de las razones puede ser, por ejemplo, que en una economía como la mexicana, una parte importante de los ingresos son no tributarios, son ingresos petroleros, y entonces en la cabeza del ciudadano el pago de sus impuestos y la recepción de servicios están separados, ¿no? Pero en fin, esta ha sido, yo creo que la profesión más reciente que está teniendo un énfasis importante en la introducción de psicólogos a las administraciones tributarias. Muy interesante. Perdón, Raúl, le damos la palabra a Leti que nos había pedido. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Realmente yo no había escuchado el tema de la psicología aplicada y está muy interesante. Bueno, yo quiero decir que nuestra carrera de contaduría no es una carrera que se haya quedado rezagada, que la técnica contable, el análisis financiero, el análisis fiscal, qué son ingresos, qué son deducciones, obviamente tiene que venir por parte de un profesional de la contaduría. Estamos en el camino para llegar a estas nuevas áreas, que es todo lo electrónico y todo lo digital, pero siempre tendría que ir de la mano con un analista, con un ingeniero y por supuesto con la técnica de un contador público profesional. Y bueno, ahí acabo de escuchar la psicología y otros temas, pero yo creo que en el área de cumplimiento de obligaciones fiscales, eminentemente es una relación entre la autoridad y la contaduría pública y el contribuyente. Gracias, Leti. Raúl, por favor. Yo quería hacer un comentario adicional, tomando ahí. No solo hay que agregar estos economistas del comportamiento, psicólogos, sino que va a ser determinante para las administraciones incorporar otras personas de otras profesiones, ¿no? Particularmente analistas de datos, científicos de datos, analistas de riesgo, de manera permanente. Se vuelven cada vez organizaciones que trabajan más con volúmenes inmensos de información. Es decir, no solo hay que economía del comportamiento. En mi opinión, una de las factores de éxito fantásticos que tiene el poder proponerle a los contribuyentes la declaración a través de declaraciones prellanadas precisamente viene por ahí. El ver la declaración con toda la información preparada correctamente, niveles de confianza altísimos de la administración, pues sin duda facilita el comportamiento y le va a permitir a la administración enfocarse en aquella parte alta del triángulo de los definitivamente no cumplidores. No tiene un factor psicológico también que yo creo que no se puede olvidar. Por supuesto, muchas gracias. Pues yo les diría, la administración tributaria, el rol, la necesidad de tener ingresos para parte del gobierno, pues es una parte fundamental de todo gobierno. Yo creo que puede llegar secretarías, irse secretarías, pero una administración tributaria no hay forma que desaparezca. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si no, no hay Estado. Entonces, uno de los temas que quiero preguntarles es, si nos estamos preocupando mucho por el tema de actualizar a la gente que está con nosotros
Y si sabemos que la administración tributaria va a permanecer por los siguientes siglos, ¿qué vamos a hacer para invertir por las generaciones que van a llegar a trabajar en la administración tributaria? Y en ese sentido, la pregunta para ustedes sería, ¿qué está haciendo la administración tributaria de sus diferentes países o donde ustedes han tenido presencia para influir en la capacitación desde el momento en que se hacen las carreras profesionales, diciendo cuáles son las materias que deben de conocer la gente, ya sea un contador, un administrador, un abogado, un economista, que mañana van a ayudar, por un lado, a tener gente mejor preparada, la que necesitamos dentro de la administración tributaria, o bien que los contribuyentes también tengan el conocimiento necesario para poder interactuar con la administración tributaria? No sé quién quisiera tomar la pregunta. Por favor. Hay dos elementos importantes en esta pregunta. Por un lado, tal vez directamente, algunas administraciones tributarias, no son pocas, a través de sus centros de estudios fiscales o en colaboración con, por ejemplo, el CIA o con universidades locales, están impulsando programas de especialización, de maestría, que atienden específicamente a las necesidades tributarias del país y a la aplicación de tecnologías, temas de gestión de riesgo dentro de la administración tributaria. Que se ofrecen, por supuesto, a nivel de incluso pregrado y posgrado, no solo para los ya miembros de las administraciones tributarias, sino para personas del público general, estudiantes universitarios apenas graduados que pueden aspirar entonces a incorporarse a la administración. Son varias administraciones que tienen programas de maestría en este momento cursando. Algunas administraciones también auspician programas de capacitación para sus funcionarios que abren para el público. Pero el otro tema no deja de ser importante, es que varias administraciones de nuestra región tienen programas muy agresivos, podría decir, de incentivar la cultura tributaria, la ciudadanía tributaria. Y ese proceso empieza en cooperación con los ministerios de educación en las escuelas para tratar de crear en los ciudadanos una conciencia de responsabilidad con lo que les toca contribuir con la fiscalidad. Son programas muy amplios que cabe destacar. El tema da para muchísimo. Voy a pedir una última pregunta aquí con Leti y luego les voy a pedir si pueden hacer un breve resumen de lo que estamos tocando el día de hoy. Leti, el tema, tú representas a los contadores aquí en este foro. Y yo te diría que entendemos que la matrícula que se ha venido dando a nivel de la carrera de contador público ha venido cayendo. Y hay un tema, platicamos aquí con Paco Macías también, de que en realidad antes, Paco, había dos, estaba contabilidad, en el caso de la UNAM me imagino que era contabilidad y administración, hoy hay más de 40 especialidades financieras, digámoslo así. Sin embargo, en administración tributaria podemos tener ingenieros, abogados, matemáticos, y si a mí me dan el nombramiento del puesto, yo puedo firmar como funcionario, puedo dictaminar como funcionario, aunque no sea un contador. Sin embargo, para interactuar con el SAT o con las administraciones tributarias, típicamente, creo que es el caso de Costa Rica también, tienes que ser un contador público titulado para poder entregar información financiera. Y aquí la pregunta es, por un lado, ¿qué debe de hacer, qué debe de pasar en los colegios y se deben de adoptar o adaptar a tener otras carreras también que pudieran tener las mismas características para poder interactuar y no solamente el contador público? ¿O se debe reforzar la participación para que haya más matrícula de contadores que puedan seguir interactuando con el SAT? Entonces sería por un lado, tanto dentro de la administración tributaria como desde afuera. ¿Cuál sería tu punto de vista? Gracias, Javier. Mira, en el instituto hemos detectado esta problemática y nos hemos dado la tarea de ir a investigar en Dirección General de Profesiones qué es lo que está pasando. Realmente la matrícula de contador o la función de contador pues sigue existiendo en el plan de estudios de muchas carreras que por cuestiones de mercadotecnia han cambiado el nombre. Tenemos licenciados en contaduría, ingenieros fiscales, ingenieros en costos, licenciados en administración y finanzas. Entonces realmente hay más de 50 denominaciones de la carrera de contador público que si uno estudia el plan de estudios como ya lo hemos hecho con nuestro vicepresidente de docencia aquí presente, nos damos cuenta que el plan general de estudios es el de contador público. Lo que estamos trabajando en este momento a nivel Dirección General de Profesiones es que el nombre comercial de la carrera sea el que más les guste, por motivos de mercadotecnia, pero que su cédula profesional sea la de contador público.
porque somos los que estamos autorizados mediante Código Fiscal para poder firmar estados financieros, para poder presentar la autorización de devoluciones automáticas, la declaratoria de IVA y muchas otras cuestiones que estamos reconocidos por el Servicio de Administración Tributaria como contador público registrado, que para llegar a este tema tenemos que estar colegiados dentro de cualquiera de los colegios federados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y cumplir con una serie de actualización y capacitación que le dé la confianza y la seguridad al usuario de nuestros servicios que están trabajando con contadores públicos profesionales. Estamos en este punto de trabajo con Dirección General de Profesiones para que nuestra carrera sea reconocida como contador público a nivel cédula profesional. Muchas gracias, Leti. Pues para cerrar en este caso, Carlos, si pudieras tú a nuestra gente que nos está aquí presente con nosotros comentar cuál sería desde tu perspectiva el tema más relevante para que la admisión, las administraciones tributarias realmente tengan este enfoque en el capital humano. ¿Cuáles serían esas tareas o esas obligaciones que tiene tú eres un titular de una de ellas, que tiene el titular de una admisión tributaria respecto a la inversión en su capital humano? ¿Qué deben de estar enfocando? ¿En qué deben de trabajar? Bueno, a la par del trabajo que hay que hacer permanentemente en materia de cultura tributaria, tanto con otras instituciones del Estado, Ministerio de Educación, universidades, colegios profesionales, es una exigencia en este momento trabajar muy de la mano con los colegios profesionales. En el tema de potencial humano tanto del ingreso como en la carrera administrativa, los planes de capacitación de los funcionarios hay que reenfocarlos en generar esas habilidades y esas aptitudes necesarias para que los funcionarios puedan no solo tener esa versatilidad de adaptación al cambio, sino conocer las nuevas herramientas que existen, que van a utilizar y que van a tener que explicar a los contribuyentes que se acerquen a la administración para pedir asesoría. Gracias, Carlos. Arturo, tú tienes responsabilidades en el Banco Mundial y seguramente les toca revisar las inversiones, los cambios, las necesidades de cada gobierno que tiene que hacer hacia el interior de la administración tributaria para poder obtener los ingresos que el país necesita para mantener una estabilidad económica. ¿Cuál sería desde tu perspectiva, en tu postura, posición como participante del Banco Mundial, de lo que ustedes dirían, si yo veo una administración tributaria que está haciendo esto, significa que está haciendo lo correcto a la visión del Banco Mundial? Bueno, es una pregunta compleja, pero hay un gran cambio en los últimos años, yo diría, en temas tributarios, ¿no? Y hay un paradigma que se está rompiendo, y uno de los que tiene diversas implicaciones. Uno era que la parte tributaria estaba segmentada, que la parte del diseño se realizaba a nivel de las áreas de política tributaria, un poco lo que sería en México la Subsecretaría de Ingresos, y que por otro lado había un área que se encargaba de cobrar. Y hay razones importantes por las cuales es relevante mantenerla separada. Pero una de las cuestiones que se ha aprendido es reconocer que tienen que trabajar conjuntamente. Es decir, lo que un administrador tributario va a cobrar depende en gran medida de cómo fue estructurado y diseñado el impuesto. Ese es el primer paradigma con el que nosotros estamos trabajando. El segundo paradigma tiene que ver con el cambio cultural, y este no es un tema menor, ¿no? Hace algunos años, 3 o 4 años, uno de nuestros principales especialistas, que fue colega de Raúl de Zambrano en el CIAT, Raúl Junquera, dirigía un proyecto de modernización de sistemas en una agencia tributaria en América Latina que fue extraordinariamente exitoso en la parte tecnológica. Y cuando el proyecto se lanzó y al día siguiente nos preguntamos ¿y cómo está funcionando? ¿Están cobrando más? La respuesta fue no, porque no había habido un cambio cultural. Y la forma en que Raúl, que es muy simpático, lo puso, dijo, les construimos un Ferrari pero no cambiaron de chofer. Entonces los temas tecnológicos hay que entender que tienen que ir asociados a un cambio cultural. Y finalmente yo creo que el tema que está en todos lados, en la prensa, etcétera, tiene que ver con el rompimiento de un paradigma también
que fue establecido, yo diría en los 90 de manera muy fuerte, donde se pensaba que, sobre todo en países en desarrollo, donde había problemas de desigualdad muy importantes, se pensaba que la rama tributaria se encargaba de recaudar dinero y los temas de desigualdad se atendían por el lado del gasto. Cada vez se están realizando más estudios donde se comprueba que parte de las desigualdades se tienen que atacar en la parte tributaria. Estudios que se han hecho comparativos entre Europa y América Latina. El Gini, que es el elemento que mide la desigualdad, antes de impuestos y antes de políticas de gasto, no es muy distinto entre Europa y América Latina, y cambia muchísimo una vez que se hace la parte de recaudación. Solamente para referencia, la región más desigual del mundo es América Latina, es decir, los europeos son mucho más iguales que nosotros, pero países mucho más pobres que esta región, como países africanos, son también menos desiguales, ¿no? Esos creo que son los temas en los que nosotros estamos apuntando. Muchas gracias. Raúl, tú comentabas que ha habido casos exitosos, tú eres un experto y un asesor en la implementación de tecnologías para administraciones tributarias. El concepto aquí es, tú hablabas de que no todos los casos han sido exitosos. Sabemos que en tecnología no forzosamente podemos hablar de altos porcentajes de éxito. En materia de capital humano, ¿tú a qué porcentaje de los casos no exitosos podrías relacionar con un problema en el factor humano y en la falta de foco en el factor humano de los que tú has tenido oportunidad de ver en el SEAT? Qué pregunta complicada, pero tratando de responderla, yo creo que tiene mucho más que ver con la estrategia que específicamente con el factor humano. Algunas veces, cuando se han tratado de imponer soluciones que al final los funcionarios nunca las aceptaron como propia, en algún momento terminan imponiéndose y contribuyen, por así decirlo, con el fracaso del proyecto. Y eso puede ocurrir porque se focaliza el proyecto en un aspecto exclusivamente tecnológico como el Ferrari, o simplemente en una imposición externa que, y a veces contribuimos en eso, los organismos internacionales que tratan de provocar saltos cualitativos en poco tiempo sin necesariamente hacer el trabajo completo, ¿no? Revisar que ese conductor de la Ferrari realmente, cuando menos, aprenda a conducir una Ferrari, cambiar. Y en ese sentido, yo creo que para las administraciones tributarias el reto que se viene es aún mayor. Nosotros hemos visto transformarse los teléfonos en estas cosas que cargamos ahora, que son interfaces, cámaras de fotos, etcétera, ¿no? Pero cuando pensamos que lo que hoy se está conectando a la internet, que pensamos en temas como Bitcoin, como monedas cifradas y demás, los retos que se vienen al frente son, en mi opinión, incluso mayores que los que se han vivido hasta ahora, ¿no? Las expectativas de cambio a nivel de la administración tributaria, que pasan por los temas de economía digital, por la implementación del BEPS, van a poner una presión incluso mayor al recurso humano entre la administración tributaria, que tiene que ser enfrentado con seriedad desde la alta dirección para que esa pueda ser asimilada correctamente por los funcionarios. Muchas gracias. Y Leti, para concluir también, si viéramos la cantidad de auditores que tiene una administración tributaria comparada contra la cantidad de contadores que se dedican a estar, digámoslo así, negociando con la administración tributaria respecto al justo pago de impuestos, pues parecería que son como uno interno por 50 externos que están tratando de hacer este proceso de buscar el pago justo para sus clientes. En realidad, el contador muchas veces hace esa labor. Sin embargo, parece que los más exitosos son los que venían de la administración tributaria, los que más conocen cómo se hacen las cosas, y ahí es donde está realmente la escuela. Desde tu punto de vista de ahora presidente electa del Instituto de Contadores, ¿cuál sería tu mensaje, digamos, para que México requiera a final del día también tener una administración que permita que el país avance? Los que pensemos que sin cobrar impuestos el país va a poder avanzar, pues evidentemente no entendemos que es como una sociedad y que el dinero no es del gobierno, el dinero es de los mexicanos y requiere una administración profesional. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que están o que van a estudiar una carrera, o que tenemos hijos que están pensando como el mío, si lo hago ingeniero se hace fiscalista, por ejemplo, si deben de estar participando, y cómo lograr que entren con ese proceso
donde no se vea la carrera de tributación fiscal realmente como un tema atractivo, interesante desde el punto de vista del Colegio de Contadores, del Instituto de Contadores. Gracias, Javier. Mira, la carrera de contador público pues siempre ha estado muy ligada al tema tributario, al tema de recaudación, al tema de impuestos, aunque no necesariamente es la única área en la que los contadores públicos nos podemos desempeñar, como asesores de negocios, como financieros, como auditores. Con el tema de auditoría, lo que hemos visto es que hay 100 contadores por cada auditor que pertenece al Servicio de Administración Tributaria, y lo que necesitamos generar y recobrar de la sociedad y de las autoridades es la confianza en el trabajo del auditor. Que nosotros seamos los que les ayudemos a revisar los estados financieros, el estado de situación fiscal del contribuyente, que cumpla correctamente con sus obligaciones fiscales, y entreguemos esa información ya dosificada al Servicio de Administración Tributaria y saber que revisar aquellos índices donde nos marca algún riesgo mayor. El auditor siempre ha trabajado de la mano con el Servicio de Administración Tributaria, y no se trata de que paguen más o que paguen menos, sino que paguemos lo realmente justo, lo que está contemplado en las leyes, y que así sea. Como instituto hemos pulsado mucho por una reforma fiscal donde homologuemos tasas de IVA, donde bajemos la tasa del impuesto sobre la renta y otros beneficios que tenían los contribuyentes, porque lo que necesitamos como país en este momento es la inversión, es que el capital se reactive. Estamos en una época difícil, no solo como país México, sino a nivel mundial, y lo estamos viendo y viviendo todos nosotros. Entonces es muy importante. El contador público siempre va a ser el punto de encuentro, el punto cercano entre el contribuyente y la administración tributaria, y lo que necesitamos generar como profesión y como autoridades para el cumplimiento espontáneo de los clientes, que muchas veces se resiste el contribuyente a pagar, es generar confianza, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y transparentar el uso de los recursos que se le dan a esos impuestos que estamos pagando todos los ciudadanos mexicanos. Gracias, Leti. Pues con esto terminamos este panel. Creo que tuvimos una gran fortuna de contar con gente de la presidencia ya electa de contadores, un titular de un organismo de tributación, Banco Mundial y el SEAT. ¿Qué más puedo yo pedir para un panel de este tamaño? Les damos un aplauso, por favor. Enseguida, el moderador de este panel, Javier Vega Flores, está dando los reconocimientos a nuestros invitados. Démosle nuevamente un fuerte aplauso a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación en este foro Conexión 2015.